Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos 5 minutos a que se unan algunos más de sus compañeros, por favor. eh, Familia y Legislación. Agradecer a la Oficina Jurídica para la Mujer, a la Diputación de Cáceres, a AUPEX por hacer posible estos talleres. Asimismo, agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y el día de hoy, como bien lo he establecido, vamos a abordar lo que es familia y legislación. Quienes serán nuestras expositoras serán Ana Cristina Pinto Orellana, quien va a comenzar con una pequeña dinámica, así que Ana Cristina, me gustaría que enciendas tu micrófono y tu cámara para dar comienzo. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Cristina Orellana Pinto. Y bueno, para iniciar toda esta hermosa dinámica, vamos a iniciar con algo interesante. A ver, ¿quién me puede decir, por favor, qué es familia? ¿Qué entienden por familia? A ver, por lo menos tres chicas, tres chicos, quien sea. ¿Quién se anima? Recordarles nuestras reglas de participación, por ejemplo. Adriana Chesú. Adelante. Gracias, Carol. Yo podría decir que es el núcleo de la sociedad, básicamente. Muy bien, está perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién más quisiera decirme qué entiende por familia o qué es para ustedes familia? A ver, yo les puedo decir que para mí la familia, a ver, así un concepto no jurídico, un concepto no normal, es la familia es lo más importante, es aquel grupo quienes tienen un vínculo con nosotros, sea de sangre, sea de afinidad. Ya aparte de ello, es aquella gente, aquellas personas que de todas las formas posibles te demuestran que son parte de ti, te entienden, sean tus hermanos, sean tus primos, sean tus tíos. Inclusive podríamos decir que lo consideramos amigos, que son nuestra familia, ¿verdad? Así que quiero que estén pensando, chicas, ¿qué tienen por familia? Quiero que ya, aunque no me contesten ahora porque sé que quizás están nerviosos, quiero que lo anoten en su cabeza o quiero que lo anoten en un cuaderno donde me digan qué tienen por familia. Y a partir de ello vamos a iniciar esta bella exposición. Adelante, Nora. Nora Arellano Guarachis se encargará de exponernos sobre el divorcio. Nora, puedes encender tu cámara y tu micrófono para dar la exposición. Eh, Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nora Arellano Guarachi y vamos a tratar lo que es el divorcio. ¿Me lo puede compartir, Carol, la diapositiva? Claro que sí, permíteme unos minutitos, por favor. Gracias.
hasta que arreglen el problema técnico que está viendo, chicas, quiero que interactuemos un poco. Muy bien, yo pienso que ahora todos están como que nerviosos de quiénes son estas chicas, por qué nos están viniendo a enseñar a nosotros, o bueno, a nosotras. Quisiera que, aparte de lo que les dije aquí es familia, quisiera que tengan una frase en mente. Si ustedes están estudiando Derecho ahora, o quizá están estudiando Ciencias de la Educación, o la carrera que estén estudiando, quiero que se graben esta frase, que sí, que es: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una entrada para entrarte al maravilloso mundo del saber. ¿Y quién dijo esta hermosa frase? Albert Einstein. Y es algo que cada una tiene que practicar. ¿Para qué hacemos todos estos talleres? ¿Para qué venimos a hablarles? Para que en cualquier momento que ustedes vean o se enteren, escuchen de que alguien está pasando por algo malo, ustedes sepan qué es lo que pueden hacer. Ahora sí, ya que se arregló el problema, doy paso a nuestra querida Nora. Ya, bueno, gracias. Un segundito, por favor. Ya, muchas gracias. Primeramente, ¿no? Saludar a, muy buenas tardes a todos los participantes. Voy a empezar con lo que es la ley 603, Código de la Familia, sobre el divorcio. ¿Puede cambiar, Carol, por favor? Siguiente, Carol. Gracias. Para empezar, esta ley fue promulgada en noviembre de 2014. Este presente código regula lo que es los derechos de las familias, deberes y obligaciones de sus integrantes, sin discriminación ni distinción alguna. Siguiente, por favor. Muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es el divorcio? Esto se entiende cuando los esposos, ambos o solo perdón, va a disculpar. Muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es el divorcio? Es decir, cuando los esposos, ambos o solo uno entiende que la comunicación, el vínculo sentimental y el proyecto de vida en común es irremediablemente roto, sin lugar a conciliación de ninguna clase, solo tiene que fundamentar su deseo de divorciarse. Es decir, ¿no? Es la terminación de los derechos y obligaciones adquiridas dentro del matrimonio. Siguiente. Existen tres opciones para tramitar, ¿no? Lo que es desvinculación matrimonial. Empezando lo que es divorcio notarial. El divorcio notarial es donde los esposos podrán acordar su separación de mutuo acuerdo ante notaria pública. En ocasiones, los cónyuges llegan a un acuerdo mutuo donde su decisión es tomar sus respectivos caminos acordando disolver su matrimonio. En lo que es el divorcio mutuo acuerdo, es decir, los esposos de común acuerdo deciden establecer los puntos de su separación en un documento desvinculatorio elaborado por un abogado que formalice su separación y establezca la tutela de los hijos, la asistencia familiar, la forma y promoción de distribución de los bienes comunes, perdón, proporciones de distribución de los bienes comunes. El tercero sería divorcio judicial. El jurídico familiar establece que solo se requiere la voluntad de una de las partes para solicitar la desvinculación judicial. Es decir, no es necesario probar o alegar causales, solo basta expresar la voluntad de separarse.
Siguiente, por favor. Siguiente, Carol. De la misma manera, voy a hablar lo que es forma de divorcio judicial. Divorcio por ruptura de proyecto de vida. Esto supone la existencia de desacuerdo y incompatibilidades que afectan el desarrollo normal de las relaciones personales cotidianas en la vida conyugal. Por otro lado, divorcio por acuerdo de partes o de mutuo consentimiento. Esto supone que los esposos son los que en consenso prefieren la extinción o disolución del vínculo jurídico conyugal que los une, basada únicamente en la autonomía de la voluntad, sin interesar los motivos o razones por los que indujeron a tomar la decisión desvinculatoria. Perdón. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con lo que es efecto del divorcio. En esto nos habla en las relaciones a los cónyuges. El principal efecto del divorcio es que se disuelve el vínculo jurídico conyugal que lo unía, recobrando su libertad de Estado a partir del registro de la sentencia en el servicio de registro cívico, como dice el artículo 214 del Código de la Familia. Respecto a los hijos menores de edad, como dispone los artículos 212 y 216 del Código de las Familias, es necesario destacar que en un proceso de divorcio, los que más ha de cuidarse con el mayor atención por el órgano judicial en su conjunto es la situación de los hijos menores. En cuanto a los bienes gananciales, todos los bienes adquiridos a partir del matrimonio pasan a formar parte de una masa común, comunidad, que pertenece a ambos, sin importar cuál de los dos haya adquirido. Por otro lado, los gananciales o los bienes propios de cada cónyuge no forman parte de masa o comunidad, es decir, ¿no? Antes de nuestra soltería. El siguiente, por favor, Carol. Nos dice, ¿cuáles son las causas por las que se puede demandar el divorcio? Adulterio constituye violencia psicológica grave en el artículo 272 en nuestra Constitución Política del Estado. De la misma manera, violencia física, psicológica, económica, patrimonial, etc. Atenta contra la vida del cónyuge. Injuria grave que haya imposible la vida en común, abandono injustificado del hogar conyugal por más de 2 años, conducta deshonra que haya insoportable la vida en común. Ninguno solo quiere divorciarse. El siguiente, por favor. Trámites para divorcio, dice, ¿no? Primero se debe acudir donde una abogada o abogado que elabora un escrito en donde podemos explicar las razones por las que deseamos divorciarse. Este documento debe estar firmado por el abogado y la persona que inicia la demanda. En este primer escrito se debe pedir medidas provisionales como la separación de cuerpo, en caso que vivieran juntos, ¿no? Tenencia de los hijos y hijas, asistencia familiar, garantías para evitar que durante el juicio él o la demandada amenace, que la pareja salga de la casa o el agresor, quien haya empezado, ¿no? El trámite. ¿Con quién se quedan los hijos y las hijas? Nos preguntamos. Los hijos e hijas se pueden quedarse con el padre o madre, dependiendo quién los cuide mejor, les dé cariño y seguridad, interés superior del niño o niña. Cuando ninguno de los dos es responsable, la juez
la jueza o el juez puede disponer que se queden con los abuelos o parientes más cercanos. Pero para ambos padres se les otorga la custodia legal conjunta, lo que significa que ambos padres tienen la misma oportunidad de intervenir en la toma de decisiones cotidianas relacionadas con la salud, seguridad y en general el bienestar de los hijos. Siguiente, Carlos. Aquí nos dice qué documentos se necesita para tramitar el divorcio. Lo que nos pide son la cédula de identidad de la persona que inicia el trámite, certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de hijos e hijas. Pruebas que acreditan los ingresos económicos de demandado. Documentos que hagan ver los gastos, como ser facturas de luz, agua, pensión del colegio, etc. Siguiente. Por último, dice medidas cautelares. En esto, medidas cautelares en protección de la víctima está a cargo del Estado, ¿no? Lo que sería en el artículo 92. Permite al juez adoptar una o más de las medidas que establece la ley para proteger a las víctimas y a su grupo familiar. Es decir, el juez de familia deberá dar la protección. Eso sería en cuanto a lo que es el divorcio, ¿no? Lo que va a continuación mis compañeros. Muchísimas gracias, Nora. Bien, habiendo dado paso a la explicación de lo que es el divorcio, ahora vamos a hablar sobre la asistencia familiar y la familia a cargo de la estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Andrea Irigoyen. Gracias, Carito. Chicas, muy buenas tardes. Primeramente, agradecer a la Oficina Jurídica de la Mujer, agradecerte a ti, Carito, por la oportunidad que nos prestas ahora de formar parte de este hermoso grupo. Gracias a todas las presentes, porque como Anita ya lo dijo, la educación creo que es lo que va a cambiar la sociedad. Y aquí les vamos a compartir un pedacito de lo que todos deberíamos saber. Debería ser conocimiento general para la educación de nuestra sociedad, para formar a nuestros hijos y ahora ustedes los jóvenes, y evitar cualquier tipo de violencia, ¿ya? Yo voy a hablar de lo que es la asistencia familiar, pero Anita hace un momento les había dicho la pregunta, ¿no? ¿Qué es la familia? Yo les voy a ayudar a hacer una pequeña pista. Las familias, desde su pluralidad, se conforman por personas naturales que deben interactuar de manera equitativa y armoniosa, y se unen por relaciones afectivas, emocionales, de parentesco por consanguinidad, adopción, afinidad u otras formas. Por un periodo indefinido de tiempo, protegido por el Estado, que es lo que más nos interesa. El Estado está obligado a proteger este núcleo fundamental para la sociedad. El artículo 62 de la Constitución Política del Estado reconoce y protege a las familias como un núcleo fundamental, garantiza las condiciones sociales, económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos y obligaciones, como también oportunidades. La familia, entonces, se define como un conjunto de personas que se mantienen unidas por vínculo, matrimonio, unión libre, parentesco, adopción o afinidad. La familia se puede conformar por dos partes. La familia nuclear, que vendría a ser mamá, papá e hijitos. O la familia extensa, que pueden ser, aparte de la mamá, la papá y los hijitos, comprenden los abuelitos, los nietos, los sobrinos, los primos, etc. ¿Sí? Entonces es una pequeña ayuda a la pregunta que les hizo Anita. Ahora entrando en lo que es la asistencia familiar. ¿Ya? Acá, como un paréntesis antes de lo que yo les voy a hablar del tecnicismo y de lo que es la asistencia familiar, quiero ahora yo hacerles la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que es un derecho, una obligación o algunas veces es considerado como una revancha?
¿Por qué digo una revancha? Porque al momento en que el papá y la mamá deciden separar sus vidas, lo que queda como un pequeño hilo, no siempre, pero la mayoría de las veces, lastimosamente, queda como una revancha, en el sentido que el hombre puede pensar, ahora esta me va a pedir asistencia familiar, me va a seguro sacar la plata que entre comillas no tengo. O como también algunas mujeres tienen esa mentalidad de pensar, bueno, ahora este se va a ir, no se va a hacer cargo de los hijos, bueno, entonces le voy a sacar plata. Buscan la revancha, busca entre el padre y la madre, algunas veces, busca ser la revancha de el tire y el jale, ¿no? El tire y el jale, sin pensar en los hijos. Ahora, exponiendo lo que es la asistencia familiar, si bien es un derecho, hay que tomar en cuenta que es el derecho del hijo, no del padre, no de la madre. Es el derecho del hijo, de que éste tiene que seguir con todas las necesidades, tiene que cubrirse con todas sus necesidades. Educación, vestimenta, alimentación, recreación, etc. Entonces, la revancha va en el sentido de que yo le voy a sacar plata a este, porque seguramente se lo va a gastar en sus amigos, o de parte del hombre yo no le voy a dar nada a esto. ¿Por qué le voy a dar mi plata si a mí me cuesta? Y se olvidan de lo primordial, que son los hijos. Entonces, pido por favor que tomen en cuenta, que piensen que este es un derecho de los hijos y una obligación de los padres. Porque lo querramos o no, nuestros hijos no pidieron venir a este mundo, sino fue una decisión de dos, no solamente de uno. Ahora, en definición, ¿qué es la asistencia familiar? Una prestación que deben dar determinadas personas económicamente posibilitadas a favor de sus parientes necesitados, para que con dicha prestación los parientes necesitados puedan cubrir su sustento y otras necesidades. El artículo 109 del Código de Familia nos habla de la asistencia familiar y aquí, como ya les había mencionado, nos dice que es un derecho y una obligación de las familias, porque ahora este nuevo código es el Código de las Familias, porque engloba, como ya les había hablado, muy aparte de la familia nuclear, habla de la familia extensa. Y más adelante les voy a mostrar por qué. Porque si el papá y la mamá no se hacen cargo, por ejemplo, del bienestar de los hijos, participa en el bienestar de los menores, otras personas como pueden ser los abuelos, los tíos. Hay que tomar en cuenta también que la asistencia familiar puede llegar a personas adultas, a personas con discapacidad, ¿ya? Como les decía, el artículo 109 del Código de las Familias nos establece que es un derecho y una obligación de las familias y comprende, ¿qué comprende? Los recursos que garantizan lo indispensable. ¿Para qué? Para la alimentación, la salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. La asistencia familiar surge ante la necesidad manifiesta de los miembros de la familia que el incumplimiento de quien debe otorgarla judicialmente puede ser exigido a que pague esta asistencia. Que este beneficio se presta a la mayoría de edad de los hijos, pero puede extenderse hasta que el hijo cumpla 25 años, a fin de procurar una formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre que éste demuestre resultados efectivos, ¿no? No puede ser que yo siga con 30 años y siga estudiando, buscando una profesión, un arte, un oficio. La ley también contempla de que no podemos exagerarlo, tenemos un límite, hasta los 25 años es la edad en la que debemos formarnos como profesionales, ya sea en una profesión o en un arte u oficio, algo que nos ayude a salir adelante. Características de la asistencia familiar. Es irrenunciable, intransferible, incompensable, inembargable. Habla de la reciprocidad, proporcionalidad
la oscilación y la imprescriptibilidad. Es irrenunciable. ¿Por qué? Porque es un imperativo vital, es un imperativo, es algo que se impone. Busca satisfacer las necesidades que inciden en la supervivencia del ser humano. Por lo tanto, dicho beneficio es irrenunciable para los menores e incapaces. Es intransferible. No puede trasladarse a ningún otro pariente. Es un derecho personalísimo. Es una potestad o atribución meramente individual. Es incompensable. No puede darse la extinción de la obligación al convertirse el obligado en acreedor del beneficiario. Que cumpla, ¿no? En un ejemplo, yo me presto 100 bolivianos de Pepito y Pepito me presta luego 100. Entonces yo te debo, tú me debes, se compensa nuestra deuda. Acá no existe eso, es incompensable. Es inembargable, queda excluida de cualquier posibilidad de embargo. Es un beneficio libre y seguro que no pueda ser objeto de retención. Perdón, creo que se me fue la cámara. Ten cuidado. Ya, entonces, sí, no sé qué le pasó. Ya, entonces continúo, por favor, hasta que arregle esto. ¿Ya? La reciprocidad. El obligado a dar alimentos tiene derecho a recibirlos en su momento. Eso se refiere a la reciprocidad, ¿no? No puede ser, mañana te voy a dar tu dinero para que compres alimentos. No, el hijo, la persona tiene necesidades que deben cubrirlas en el momento. No existe aquí, te lo doy mañana, pasado. No. Proporcionalidad. Se fija en proporción a las necesidades de la persona beneficiaria y a los recursos económicos y posibilidades de quienes deben prestarlas. Apunta que la asistencia sea fijada en mayor o menor cuantía de la comparación resultante entre las necesidades del beneficiario y las posibilidades del obligado. No puede ser que yo al padre de mis hijos que gana 800 bolivianos o que por su oficio logra conseguir los 800 bolivianos, le pida los 800 bolivianos. La autoridad judicial no lo va a permitir, ya que va a buscar también la proporcionalidad, ¿no? Porque el padre necesita comer o la madre necesita comer, necesita pagar los servicios básicos, etc. La oscilación. La asistencia familiar se reduce o se aumenta, no es algo que se queda en estático, ¿ya? Se opera en las necesidades de las personas beneficiarias o en los recursos de la persona obligada. La asistencia familiar puede modificarse, no es algo que se queda escrito en piedra. Puede modificarse de acuerdo a las circunstancias que sobrevengan, aunque haya sido fijada en un documento transaccional o de determinación judicial. Puede ser que el padre o la madre saquen la lotería, por lo tanto tienen la posibilidad de aumentar lo que es la asistencia familiar. Como también puede ser que el padre o la madre se queden sin trabajo, entonces la autoridad judicial se ve la necesidad de reducir, como ya les había explicado, porque también la autoridad judicial va a velar, porque el padre o la madre necesitan comer, necesitan, por ejemplo, pagar alquiler, en el caso de que no tuvieran una propiedad. Ya la asistencia familiar, definida de manera porcentual, se reajusta automáticamente de acuerdo a las variaciones de sueldos, rentas, de las personas obligadas. Cabe también notar que la asistencia familiar puede ser otorgada por madre o padre. Muchas veces los padres se quedan con la tutela de los hijos y mayormente es la mamá la que se queda con la tutela de los hijos. Entonces, aquel que se quede con los hijos, la otra parte está obligada a pagar la asistencia familiar. La imprescriptibilidad. La asistencia familiar de los menores e incapaces es intransferible o indisponible. Por lo tanto, no prescribe. Su derecho a exigirla se mantiene. O sea, no hay como el caso de, yo tengo una deuda en 5 años, entonces va a prescribir la exigibilidad de esta deuda. En el caso de asistencia familiar, no ocurre eso. Su derecho a exigirla se mantiene. ¿Por qué es importante la asistencia familiar? La importancia de la asistencia familiar, en consecuencia, recae no solo en su naturaleza de protección integral de la familia, donde reside esta prestación, sino del interés social que reviste a la misma, al ser una prestación que cubre las necesidades básicas de los beneficiarios. Aquí lo que les hablaba, ¿verdad? Es importante porque nuestros hijos,
los menores, personas con discapacidad, día a día necesitan comer, necesitan vestir. Y lastimosamente en ese ámbito, en ese pedacito que les digo de la revancha, no se piensa en eso. Se deja de lado el derecho de los hijos o de la persona que va a recibir la asistencia familiar. Nuestros hijos tienen, ahora imagínense con la pandemia estar encerrados aquí, a nosotros nos molestaba, imagínense a los niños que por naturaleza son hiperactivos, que por naturaleza necesitan ese relacionamiento. Entonces, la asistencia familiar también va a cubrir estas necesidades básicas de recreación, porque nosotros somos seres de sociedad, seres que nos desenvolvemos con otras personas, necesitamos esa interacción. Es por eso que la asistencia familiar cubre lo que es la recreación, ¿ya? Con ella pueden subvenir o socorrer al sustento y otras necesidades importantes que garanticen la existencia digna de una persona. Hablamos de necesidades importantes, como les había dicho, la educación, vestimenta, alimentación, etc. Ahora, ¿de dónde surge la asistencia familiar? La obligación de asistencia familiar se genera a partir de los vínculos que nacen del matrimonio, de la unión libre, del parentesco, de la afinidad, o por los vínculos afectivos. Un cónyuge presta auxilio al otro. Si yo me pongo mal, mi esposo va a velar porque yo esté bien. ¿Entienden? Los padres sustentan a los hijos. Nosotros como padres, en mi caso yo como mamá, siempre voy a querer lo mejor para mis hijos. Y los hijos sustentan a los padres. Y acá, muchos años, cuando mis hijitos sean grandes, entonces, llegará un momento en que velen por mí, ¿ya? Los hermanos también prestan auxilio. Algunas veces uno se queda solo. ¿Y quién más se queda contigo, a tu lado? Es tu hermano, es tu familia. Entonces, se sustenta de esos vínculos afectivos. A eso se refiere. La importancia de la asistencia familiar, en consecuencia, recae no solo en su naturaleza de protección integral de la familia, donde reside la prestación, sino del interés social que reviste la misma, al ser una prestación que cubre las necesidades básicas de los beneficiarios. Es un tema de interés social, establecido por norma fundamental, como hemos dicho en el artículo 62, ¿no?, de la Constitución Política del Estado. El Estado trata de resguardar y garantizar el cumplimiento del pago en favor del menor, por lo que si el obligado no realiza dicho pago, el ordenamiento jurídico boliviano autoriza la privación de libertad por el incumplimiento de este deber. Por eso es un derecho y es una obligación. ¿Quiénes son las personas obligadas a prestar la asistencia familiar? Es una pregunta. Bueno, los que no están en el marco de la carrera de Derecho de Ciencias Jurídicas, puede que no conozcan esto, ¿no? Pero, como digo, la sociedad en sí tendría que tener un conocimiento para poder exigir sus derechos, porque todos tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Pero ahora, ¿quiénes son las personas obligadas a prestar asistencia familiar? El cónyuge, la madre, el padre o ambos, los hermanos, el abuelo o la abuela, los hijos y hasta los nietos recaen en esta obligación. Gastos que cubre la asistencia familiar. Comprende los recursos que garantizan lo indispensable, que son la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, la recreación, la vestimenta. También tenemos los gastos extraordinarios, eso se los explico enseguida. La asistencia familiar surge de la necesidad manifiesta de los miembros de las familias y el incumplimiento de quien debe otorgarla conforme a sus posibilidades. Dicho de otra manera, la asistencia familiar es exigible judicialmente cuando no se la presta voluntariamente. Y acá lo que les digo, la parte de la revancha. No debería ser exigible judicialmente y llenar nuestros estrados judiciales con demandas de imposiciones de asistencia familiar. Porque al ser padres se supone que es nuestra obligación dar lo mejor a nuestros hijos. ¿Sí? Sería lindo que voluntariamente diga, muy bien, mi hijo, cuando estaba con su mamá tenía clases de natación, tenía fútbol, tenía clases de canto.
Entonces, por lo tanto, ahora que yo me separo de mamá, no me divorcio de mis hijos porque no existe eso ni nunca va a existir. Vamos a ser papá y mamá hasta la tumba. Entonces decir, bueno, mi hijo seguía con esas actividades, seguiré pasando o solventando esas actividades. Muchas veces no pasa eso, lastimosamente. Ahora, ¿a qué nos referimos con gastos extraordinarios? Son los referidos a la salud, por ejemplo. Si bien esté marcada como qué gasto cubre la asistencia familiar, nos vamos en el caso de la salud. Por ejemplo, tiene dentista cada 6 meses, tiene control pediátrico 2 veces al año, perfecto, eso cubre la asistencia familiar. Pero ¿qué pasa si en el colegio está jugando, se cae, se rompe un brazo? Es un gasto extraordinario, pero que es necesario cubrir, no lo vamos a dejar al menor con el brazo lesionado, ¿no? Puede abarcar todo tipo de situaciones también. Por ejemplo, nuestro hijo adquiere una beca en el exterior. Esto demanda una serie de gastos, como un pasaporte, visas, documentación y etcétera. Por lo tanto, puede exceder lo que es la asistencia familiar y esto entraría como un gasto extraordinario, ¿no? Que es necesario cubrir porque es para el bienestar de nuestro hijo. Una beca en el extranjero, una especialidad en el extranjero, es algo favorable para nuestro hijo, ¿no? Cuando se solicite el pago de dichos gastos, estos deben estar relacionados con las necesidades emergentes y podrán ser cubiertos por el obligado según sus posibilidades. No vamos a exigirle $1 millón, ¿no? Sino vamos a ver que la exigibilidad de este gasto extraordinario sea dentro de las posibilidades del obligado. Por acuerdo de partes, puede ser un acuerdo de partes, mamá, papá, bueno, nuestro hijo tiene una beca en el extranjero, yo pongo la mitad, tú la mitad, muy aparte de lo que es la asistencia familiar, ¿no? O lastimosamente por determinación judicial, cuando se ingresa a la autoridad judicial para que exija el pago de este gasto extraordinario. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la asistencia familiar? Ya que hemos hablado de todo esto, como les había dicho, un vínculo de parentesco, la capacidad económica y el estado de necesidad del alimentario. Continuamos contigo, Anita. Gracias. Gracias. Bueno, ahora continuando un poco, vamos a ponernos en esto. ¿Cómo se fija la asistencia? Ya recordando lo que nos acaba de hablar nuestra querida Andrea, pensemos, ¿cómo puedo mostrar que se necesita esa asistencia familiar? ¿Cómo puedo decir que sí, que este niño necesita, que mi hijo necesita, tan? Muy bien, tenemos que demostrar con dos cosas fundamentales e importantes. Uno, documentos que sirvan de prueba. Certificado de nacimiento, donde obviamente ahí va a estar mencionado ambos padres. También se va a mostrar ahí el apellido que tiene, tanto para poder ver ese vínculo que tiene con la demás familia. Pruebas testifical de 3 personas. Personas que mencionan que sí, verídicamente es ese niño su hijo de tal persona, de que este niño está en necesidad, la madre no está trabajando, este niño tiene que ir a la escuela, este niño necesita esto, este niño tiene esa necesidad. Ahora aquí, tenemos que ponernos 4 puntos para entender. Y para que me entiendan mejor y me puedan acompañar, quisiera que agarren, por favor, sus códigos de familia. En el artículo 109 nos menciona el contenido y extensión de la asistencia familiar, cosa que les voy a hablar ahora. Necesidades de beneficiarios son similares a los ingresos del obligado. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, a ver, pongámosle que soy una madre, pero mi hijo está con el padre. Yo como madre, como, salgo, necesito vestimenta, necesito cambiarme, necesito estar bien de salud. Y ahora, mi hijo, que no tenga ese mismo derecho, que no tenga esa misma oportunidad, ahí vemos esa relación que tiene que tener por derecho. Luego nos menciona monto fijado o porcentual en dinero y o en especie. En aquí nos ponemos a pensar, ¿cuál es el salario mínimo nacional en Bolivia? ¿Cuál es? El salario mínimo es 2.154 bolivianos actualmente, hablándoles en el año 2021. Ahora, pasándonos al punto 3, nos menciona, no es menor al 20% del salario mínimo. Si calculamos,
nos viene a salir lo que es 2.154. Por el 20% vendría a ser 430 bolivianos. Cosa que es algo poco, pero aunque eso va a ayudar algo a que subsista el niño, o en este caso el adolescente, o el adulto que lo necesite. Se presume que obligados tienen condiciones físicas y mentales necesarias para dar la asistencia. Obviamente, ¿qué pasaría en este caso? Si yo como madre me enfermo, estoy con mi niño, yo estoy divorciada, me pongo mal, no puedo más. Entonces, en aquí, ¿qué sucede? El padre tiene que aumentar sí o sí lo que es la asistencia familiar, porque yo no estoy en condiciones para poder todavía subsistir al niño. En lo cual aquí también por ser esposos y al ver que yo estoy en estado crítico, que estoy mal, no tengo otra que me ayude, no tengo a otro familiar, este también está obligado. Y ahí vemos claramente que no solamente a lo que es el niño, o sea, al hijo, tiene que tocarle lo que es la asistencia familiar. Y obviamente yo como madre, digamos, si mi hijo estuviera con su padre, yo tendría la obligación, tendría que estar en condiciones, o sea, tengo que estar bien de salud, solamente eso. Porque ya luego como padre tengo que ir a buscar de donde sea trabajo para que mi hijo subsista, viva, porque no por ello lo he traído al mundo, para que éste esté mal, para que éste lo pase mal. Los niños no tienen la culpa, como se dice, ¿no ve?, sobre la calentura de los padres. Ya. Los requisitos de la demanda y dónde podemos encontrar, o quizá me estoy inventando yo todo lo que les voy a mencionar ahora. Pues fácil, está en el artículo 259 que nos menciona requisitos de la demanda, que en cualquier demanda tiene que cumplirse estos requisitos, ya que, así mencionándoles, ustedes como futuros colegas también, decirles que cuando uno es juez, tuve el gusto de poder trabajar con uno, nos menciona que les cuesta, les es tedioso leer cosas que no son. Y por ello nos dicen, es mucho mejor si se basan literalmente en lo que dice el artículo. Si dicen 10 puntos, entonces 10 puntos tengo que poner en mi demanda. Si dice 2 puntos, tengo que poner 2 puntos en mi demanda. Hay que poner, como se dice, del pan al pan, vino, vino. Ya, empezando. El primer punto es la indicación de la autoridad. ¿A quién va dirigido el encabezado, como lo mencionamos nosotros? El segundo punto son las generales de ley del demandante y el nombre o algún dato que individualice al demandado, que puede ser mi nombre completo, mi cédula de identidad, estado civil, todo ello. Antecedentes, el certificado de matrimonio que se demuestra que yo estaba casada con este señor, que demuestra que obviamente que habiendo un vínculo, existe otro vínculo con el niño. El certificado de nacimiento del pequeño. ¿Por qué? Porque ahí se menciona tanto los dos padres. El punto 4. Relación de hechos. La historia, la necesidad, el monto exigido, ingresos de obligado. Aquí decirles todo lo que está pasando, lo que el niño no tiene, lo que necesita, que como por ejemplo yo como madre no puedo subsistir totalmente al niño, ya que como algunas deben de entender, al momento de crecer al niño, sus necesidades van aumentando. Y no muchas veces una madre puede agarrar todo esto, puede apetecer todo esto. Punto 5. Fundamentos. ¿En qué norma me estoy amparando? Y sus artículos con generales de ley del demandado. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué son los fundamentos jurídicos? Pues fácil. El mismo artículo de donde estoy sacando los requisitos es nuestro fundamento, donde nos estamos basando en dicho artículo, el artículo 259 de la ley 603, o sea, del Código de Familias y del Proceso Familiar, del cual me estoy basando yo para que pueda demandar. 6. Petición concreta. ¿Qué exactamente quiero? En aquí nos dice, por lo que solicito en sentencia se declare probada mi demanda y el obligado pase asistencia familiar al menor. Obviamente. Porque la asistencia familiar, ¿para qué es? ¿Es para nosotros las madres o para nosotros los padres? No. Es para el niño. Sea 430 bolivianos, sea 500 bolivianos, sea 300, aunque no debería ser esa cantidad, que es muy poca, es exclusivamente para el niño, para todo lo que él necesite.
ya que nosotros estamos grandecitos como para que nos esté manteniendo también el padre. Y ahí vemos también lo que es la revancha, de que muchos hombres o mujeres dicen, no, esta me va a arruinar, este me va a arruinar porque tenemos un niño, me va a sacar la plata, pero se va a vengar con el niño. Y lamentablemente no es así. Todo es por la necesidad del niño. Y al final, lo que es la firma del demandante, o en caso de que éste no supiera firmar, su huella digital. Puntos que deben de tener en mente sí o sí. Uno, la solicitud de medidas cautelares, si es el caso, si es necesario. Dos, acompañar fotocopia simple del carnet de identidad del o el demandante y el croquis del domicilio del demandado. Así para que sea exactamente donde van a ir a notificar lo que es nuestro oficial de diligencia, para que éste sepa a quién, para demostrar que existe este memorial que se le está dando, esta demanda, para que él ya dé defensa o diga, a ver, este quizá no es mi niño, quizá me están metiendo algo que no es para mí, así él pueda defenderse. Luego, ¿cuál es el procedimiento para la fijación de la asistencia familiar? A ver, muy bien. Nosotros ya sabemos cómo se hace el memorial, la demanda, para poder poner la asistencia familiar. Perfecto. Y ahora la pregunta es, ¿y qué hago con este papel que estoy agarrando? ¿Cómo empiezo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? O contrato, no sé, o le digo a mi sobrina que me lo haga, no sé. Hay muchas personas que lamentablemente no tienen tanto dinero y es de, ¿qué voy a hacer? Directamente en esa cuestionante. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Uno, demandan, el demandante redacta y firma la demanda, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos con esta demanda? Lo llevamos, lo presentamos ante el juzgado público de familia. Esta es la que es la autoridad judicial. La autoridad judicial puede admitir o no admitir la demanda. En este caso, la admisión vendría a ser en 5 días. Si la autoridad emite un auto de admisión, si es admitida la denuncia, entonces pasa otros 5 días para lo que es la contestación afirmativa del demandado, para que directamente el juez dicte directamente lo que es la sentencia. O en caso de que la contestación sea negativa del demandado, pasa 3 días, se fija fecha de audiencia y el juez dicta sentencia. Sea por lo bueno o sea por lo malo. Así nomás es. Ya. Este cuadrito, chicas, quiero que si es posible se saquen una fotito, porque esto es necesario para que ustedes también puedan entender de cómo tiene que ser, cómo voy a saber, cómo voy a demostrar que mi hijo necesita esto. Quizá nos estamos olvidando del almuerzo del niño, quizá nos estamos olvidando de su salud, de su higiene, de la vivienda. En un momento de quizá de no poder más, de vulneración, de sufrimiento de la madre, de no saber qué hacer ya con su hijo que está enfermo, todo tipo de cosas puede pasar. Por ello es bueno tener esta tablita en mano para saber muy bien todo lo que necesita el niño. Aquí vamos entonces. ¿Cómo se paga la asistencia? Exigible por mensualidades vencidas. Corre desde la notificación con la demanda, o sea, el primer llamado formal. Apenas nosotros presentamos lo que es la demanda, esta es admitida, directamente el juez cita a la persona que está siendo demandada. ¿Y qué pasa? Si no contesta, digamos el día lunes yo he puesto la demanda, ese mismo día se lo ha citado, él no quiere saber, quizás se ha fugado, muy bien. Desde ese momento empieza a correr la asistencia familiar. Y si digamos llega a volver de unos, no sé, de unos 5 o 6 años, muy bien, desde ese momento se suma todos los meses que debería haber pagado, porque la audiencia no se queda ahí. Como digamos, si esta persona se fuga, ¿verdad? Muy bien, se ha ido, nadie sabe de él. El juez directamente determina una asistencia. Y esa asistencia se va acumulando. Y al momento de que esta persona llegue, o quizá la ex esposa, la madre del niño, se entere de que otra vez está aquí en Bolivia, otra vez está aquí en Cocha, puede pedir directamente que se le pague. Y el monto, imagínense cuánto sería nomás en 430 bolivianos por un año, que son 12 meses. Imagínense que son 6 años, bastante dinero. Y si no paga, pues se lo llevará a San Sebastián o a un centro penitenciario. Bien. Puede entregarse de forma directa por depósito en una cuenta bancaria, obviamente. Puede ser entregado lo que es así, ¿cómo se dice? En material directamente, ya toma el dinero, toma
toma la asistencia o directamente ya, esa es mi cuenta del banco, me tienes que depositar. Que mayormente hoy en día se hace eso porque, como dijo muy bien Andrea, hay un odio tan grande, lamentablemente hay un odio tan grande entre divorciados que no se quieren ni ver, que es preferible de ella, yo pongo del banco y no quiero ver tu jeta. Lamentablemente es así. Ya. Y en la tablita que les estaba mencionando, está clarito. Los gastos que se hacen, la descripción que hay que hacer así detalladitamente de la alimentación, el desayuno, qué cosa yo le doy a mi niño, las meriendas, qué cosa come él, cuánto se me hace, la cena. Por eso es mejor tenerlo así bien claro para que el juez o la jueza que les toque, que es de familia, diga, ok, a ver, alimentación, una descripción, ok, desayuno, a ver, este niño come, a ver, está acostumbrado a comer sus huevitos, con su pancito, su juguito, por unidad, a ver cuántos panes come el niño, come 2 panes, ya semanal, entonces 2 panes por 7, 14 panes come el niño, y eso sucesivamente para que se vaya acumulando el total de todo lo que se hace. Hay que ser bien descriptivas en este caso para que se nos pueda admitir, se nos pueda dar la sentencia, como se dice, a ver, se nos dé la asistencia en su totalidad. Ya, ahora sí, señoritas. Ya después de decir tanto bla, 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 o como o quizá no sé, quizá ustedes están en un momento de, están hablando con su chico, o están mensajeando con su amiga, es viernes, el cuerpo lo sabe, y la pandemia también. No sé, quizá no, ¿ve? Y estarán diciendo, a ver, esta chica, ¿qué cosa está hablando? No, yo ya sé eso. Ya, ya sé, mamita, en vano me estás hablando. Quizá me están diciendo eso, no sé. Porque ustedes no quieren prender su cámara, pero bueno. Ahora yo les invito, ya que ustedes son sumamente inteligentes, son muy preparadas, hermosas, yo sé que sí son, quiero que me digan, ¿qué harían en este caso? Yo sé que son preparadas mujeres empoderadas o hombres empoderados, que hay nomás. Quiero que me respondan este caso. Así para ver y cuestionarse si en verdad esta chica, no sé, esta señorita loca que quizá que habla mucho, tenga la razón o está valiendo la pena haberla escuchado. ¿Ok? A ver, el caso es, Felipe es un hombre divorciado hace ya 4 años. Tiene un hijo con Raquel. Él, como buen padre, dio asistencia familiar a su hijo Alan. Alan es un joven desde los 16 años, siempre fue un chico despreocupado, irresponsable, salió bachiller con muy bajas notas. Alan ya es mayor de edad, o sea, 18 años ya tiene, entró a la carrera de odontología, de las 6 materias que tomó, lamentablemente 5 reprobó. Su madre Raquel ha pedido un aumento de la asistencia familiar, ya que el joven Alan ingresó a una universidad privada y la matrícula es cara. Carísima. Así que les pregunto a ustedes, pónganse en el papel de juez o jueza. Así son un juez de familia, están en su despacho, les llega este caso y les pregunto, ¿usted como juez o jueza le concedería la asistencia? ¿Por qué? A ver, chicas, las escucho. Quisiera su participación, por favor. No me dejen aquí colgada. Ok, Gabriela Nogales, tienes la palabra, linda. Hola, hola, buenas tardes. Buenas Bueno, yo no otorgaría la asistencia, bueno, no autorizaría, ¿no?, que se dé asistencia porque el padre ha cumplido con su deber, ¿no?, en efecto, de pasar asistencia. Sin embargo, no hay una correspondencia del hijo. Como ya usted lo había mencionado antes, eh, tiene que mostrar resultados para que esa asistencia pueda ser eh, legítima, podríamos decirlo así. Muy bien, está perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera participar? Vamos, chicas, no tengan miedo. No les voy a poner 0. Anímense. Anímense, muchachos, muchachas. Pueden escribir por el chat o levantar su mano. Adriana Echezú, toman la palabra. Gracias, Carol. Bueno, justo como la compañera ya lo dijo, yo tampoco concedería en este caso el aumento de la asistencia familiar, porque para empezar el joven Alan ya es mayor de edad. Entonces,
si por el hecho de haber reprobado la mayoría de las materias no está demostrando lo que sería un avance, no está demostrando aprovechamiento de esta educación, no tendría por qué aumentarse esta asistencia familiar. En todo caso, primero tendría que haber, qué sé yo, algún tipo de cambio por parte del hijo para ya poder considerar un aumento. Sin embargo, por el momento, no. Ya, muy bien, está bien, perfecto. ¿Quién más quisiera dar su palabra? Creo que he visto una manito. Lizzy Cáceres, adelante, hermosa. Ya, buenas tardes a todos. Bueno, según la legislación, bueno, la ley 603 indica de que procede el incremento, bueno, el aumento de la asistencia familiar cuando la persona sigue estudiando. Entonces, aquí está lo complicado, ¿no? Entre uno, el esfuerzo del menor para salir adelante y por otro lado también los ingresos del padre, porque por más que una persona pida la asistencia familiar, el aumento, si el papá no tiene los recursos necesarios para solventar ese incremento, entonces el juez igual va a negar esto. ¿Por qué? Porque tiene que haber una equivalencia y un porcentaje entre los ingresos y las necesidades del menor. Ahora bien, lo que va a hacer el juez, supongo yo, es de que va a valorar uno, si el muchacho ha tenido aplazos, aquí en este caso ha tenido aplazos, ¿no? Ha reprobado. Entonces, y segundo, si con esas materias reprobadas va a sobrepasar los 25 años, no procedería el aumento de la asistencia familiar. Por más incluso de que si del padre, incluso si tuviera, bueno, tuviera la economía suficiente, igual el juez tiene que valorar eso, porque la contraparte, lógicamente, que va a negar, va a decir, no, yo no voy a dar la asistencia, mi hijo no se esfuerza, no hace nada, y aparte puede entrar a una universidad pública, entonces puede dar un examen. Entonces, no sería tan forzoso de que se pida el aumento, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar, dar su opinión? Me dejan colgada. No soy el ex, chicas, a ver qué pasa. Con confianza, díganme. Ana Cristina, si gustas, ¿puedo aportar algo más? Claro que sí, dale. Bien, me voy a remitir al artículo 109 del Código de las Familias, la ley 603, en su parágrafo segundo, en la última parte, que nos dice que la asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad y podrá extenderse hasta que la o el beneficiado cumpla 25 años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando, y aquí está la condición, la dedicación a su formación evidencia resultados efectivos. Entonces, Exacto. aquí hay que preguntarse, ¿existen resultados efectivos? Lamentablemente, como hemos visto, no. Desde los 16 años, 16, 17, 18, tuvo 3 años para demostrar y todo eso, porque todos pueden decir, ay, no, el niño seguramente ha sufrido, este adolescente, por lo que sus padres se han divorciado. No, es que señora, pues usted no sabe el trauma del niño. No, 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 no. Claro, el niño está bien, pero el niño no tiene, un niño no me van a decir que es de 16 años, es un adolescente. Un adolescente, a ver, díganme, que ya tiene su enamorada, va a decir, no, me duele lo que mis padres se han divorciado. Hay casos, es cierto, pero el padre se ha sacrificado, ha dado la asistencia, ha cumplido, no se ha hecho al tonto, pero como dice bien claro la ley, no ha correspondido esa asistencia que le brindó el padre. Así que obviamente, como mencionó Gabriela, Adriana, Lizzy, que son las valientes que me han dicho, oye Ana, esto es así, 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 que me ha gustado, muy bien chicas, tienen razón. Y así para que ustedes también fundamenten sus argumentos, mencionen siempre un artículo lo más posible, chicas. Así para que me digan, aquí está mi argumento, aquí está el fundamento, a ver ya, dime algo. Así todas mostrando su pecho, a ver, a ver, a ver. Tienen que hacerlo así, chicas. Pero muchas gracias por su participación y espero que les haya gustado esta pequeña dinámica. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ana Cristina, por tan brillante disertación. Bien, siguiendo el programa del día de hoy,
quiero pasar a la ronda de preguntas, dudas, aclaraciones que tengan ustedes que están siendo parte de este taller. Entonces, cualquier inquietud o alguna duda que les haya quedado, es el momento oportuno para que puedan pedir la palabra. O bien pueden levantar la mano, o bien pueden utilizar el chat para que vayamos respondiendo sus inquietudes. Creo que está claro. No hay dudas. Diana Ahí está. Champ, puedes hacer tu pregunta. Bueno, buenas tardes. Yo tenía una pregunta, pero respecto al divorcio. Claro que sí, puedes formularla. En el caso de divorcio, los hijos, ¿a qué edad más o menos pueden decidir con qué padre quedarse? Porque no, creo que hay una edad determinada en la cual los hijos pueden decidir con quién quedarse. Bien. ¿Alguna de nuestras moderadoras quiera responder a la pregunta de Diana Chambi? Bien, entre lo que van respondiendo nuestras expositoras, vamos a ceder la pregunta y la palabra para Gabriela Nogales. Gracias. Bueno, yo quisiera saber qué procedería respecto a un caso. Yo conozco una muchacha que justamente vive con sus abuelos y bueno, es menor de edad, obviamente, pero en cuanto a sus padres, su madre no pasa mucho tiempo con ella, podríamos decir que se la pasa viajando, a veces está unos 2 meses con ella y se va, y su padre pues rara vez se aparece, y no estoy muy segura de si pasa la asistencia correspondiente, ¿no? La asistencia correspondiente, porque es muy rara vez la que se pronuncia y tampoco la mamá exige, porque al parecer el papá le amenaza diciendo, ¿acaso tú estás con ella todo el tiempo? Entonces, en ese caso, ¿qué procedería? Porque hay cierto grado de irresponsabilidad eh, por ambas partes, creo yo, y ¿qué es lo que se debería hacer o qué es lo que procedería en la situación de la chica? ¿Qué edad tiene? Va a cumplir 15 años, 14. Bueno, esto es como correlacionado con la primera pregunta que se nos dio sobre en qué edad puede el niño decidir con qué padre quedarse. Puede decidir a partir de los 14 años, ya que ahí no se lo ve ni tan niño, ni digamos, ni para decir tan mayor también, para que diga, yo quiero quedarme con mi papá o yo quiero quedarme con mi mamá. También, aquí también se necesita lo que es la ayuda de un familiar para que ambos, como que hablen con el abogado directamente ante el juez, para que se haga esta petición y el cambio. Y ahora, con respecto a la chica, ella puede decidir, ya que aquí se está viendo claramente que pasa más tiempo con la abuela, más en vez de que con sus padres. Incluso la misma abuela debería haber pedido ya, ¿cómo se dice?, la custodia de esta menor. Y así ante la juez pedir, solicitar lo que es que ella se haga responsable de ella, que se le dé la asistencia a ella, para que, ¿por qué? Porque esta mujer es la única que le cuida, la que le entiende, la que le habla, la que le dice, haz esto.
No como sus padres que se están como que quitoneando. Y ahí claramente es el ejemplo de la revancha. De tú no la ves, para qué vas a molestar? ¿Tú por qué dices eso? Eso vendría a ser. Muchas gracias. Lacey Cáceres, ¿tienes otra pregunta? No tengo pregunta, más bien es para complementar a lo que estaba respondiendo, ¿no? En el artículo 212 habla de la separación de los padres, de desvinculación matrimonial y la situación de los hijos y las hijas. En el parágrafo 2 habla claramente, ¿no? Cómo se determinará la situación circunstancial de los hijos. Con el anterior procesos familiares y las guardas de los niños y todo eso, sí había que se preguntaba a los hijos que si es, ya, entonces ahí preguntaba el juez a los menores ya, bueno, las adolescentes les preguntaban con quién querían estar, pero ya con esta nueva ley de Código de Familias es al revés, más bien el juez determina quién de los dos cónyuges tiene mayor posibilidad y mayor garantía para cuidar de los menores. Entonces el juez va a ver el mejor interés del menor y eso está claro en el artículo 212, el párrafo 2 y el 3. Entonces, eso quería complementar, no sé si lo pueden leer completo, es larguito, entonces ahí explica claramente sobre la situación del menor. Muchas gracias, Liz. Pero pongámosle en el caso de la compañera que nos habló, es que, digamos, a ver, en este caso ya se fijó asistencia, ya se ha determinado que digamos, uno de los cónyuges, o sea, uno de los padres, digamos que la madre es la mejor, que tiene, digamos, la mejor capacidad. Además, como que da siempre preferencia a la madre porque los hijos y la mamá son, inseparables en muchos casos. Pero ya cuando, digamos, hay momentos donde el niño no se siente cómodo porque quizá está pasando eso de la revancha, donde mi mamá no me deja ver a mi papá, yo lo quiero a mi papá y demás, ahí ya el juez debe determinar de que no por tener ella, como si se la guarda del niño en su totalidad, esta tenga derecho a quitarle ese privilegio, ese cariño de padre e hijo o madre e hija. Y en esos casos donde ya se ha fijado con quién se va a quedar, quién tiene que dar la asistencia, este niño, como ya tiene esa edad necesaria, puede hacer esa petición juntamente con un familiar, ya que no creo que la madre le diga, a ver, mamá, ya no quiero estar contigo. La madre no va a querer, no va a querer soltar al niño y demás. Por eso es necesario como que tener a un familiar para realizar este procedimiento. Pero muchas gracias también y te agradezco por lo que es el artículo, ya que ahí existe un fundamento claro sobre lo que es la ley. Dinos, Adriana. Gracias. Según tengo entendido, no estoy segura si esto se habló en la disertación, mi internet estaba fallando un poquito, pero existe una sentencia constitucional, si no estoy mal es la 0506 del 2016, creo, que establece en este caso la prescripción de la asistencia familiar. Y esta básicamente, a lo que tengo entendido, establece que una asistencia familiar no puede encontrarse pendiente de una ejecución indefinidamente en el tiempo. Entonces, que por ende, esta podría prescribir en un lapso de 5 días desde que ya los menores han alcanzado la mayoría de edad. Sin embargo, como un requisito a lo que entendí, se establece que para que esa prescripción se tenga que dar, esta asistencia familiar debe ser primeramente declarada y asimismo liquidada. No estoy muy segura a qué hace referencia este tema de declarada, sí, pero el tema de liquidada no. Entonces estoy un poco confundida respecto a ese tema. Quisiera saber si me podrías aclarar eso, por favor. Claro que sí, en lo que es liquidada, o sea, tiene que, sí o sí se le tiene que pagar, porque en este caso por eso existe esto de la palabra de o me das lo que debes o la cárcel. Así nomás es ahora. Porque hemos visto, bueno, en mi caso he visto varias veces donde el padre se fuga o la madre se escapa, todo por no pagar la asistencia. ¿Y qué es lo que sucede? Y exactamente por ello salió lo que es esta sentencia, donde menciona que se tiene que liquidar el total para que ya se acabe ahí. Ya que pongámosle a ver, este niño, bueno, este joven ya tiene 20 años y es profesional, bueno, no seamos tan exagerados, 22 años y es profesional, muy bien. Entonces,
me van a decir, ya soy profesional y es mayor, ¿para qué voy a dar asistencia? Entonces volveré nomás a Bolivia. No, señor. A partir, digamos que es, la señora pide asistencia familiar desde el 17, cuando este niño tenía 17 años, ya, tenía 17 años, todavía es menor, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 años. Entonces, de ese total de 6 años que se ha reunido, pongámosle que es, no sé, podría llegar hasta 10.000 bolivianos. Depende de en qué cantidad se ha fijado juntamente con el juez. En esa cantidad, entonces el hombre llega, fácilmente la mujer lo que puede hacer es iniciar un proceso donde se dice, este joven, este señor, mi ex esposo no ha pagado nada, así que tiene que liquidarme, o bueno, lo siento mucho, se tendrá que ir a la cárcel. Porque hasta donde yo he visto, no he visto que, digamos, agarren sus bienes. No he visto en un procedimiento, quizá Carol habrá visto, o Andrea, o Nora, pero así en los casos que yo vi, no agarraron, digamos, lo que tenía, porque muchas veces, tanto, no sé, es tanto la crueldad, la rabia o la frustración entre las parejas, donde prefieren, digamos, todas las cosas que yo tengo, lo pongo al nombre de mi mamá. ¿Por qué? Porque estoy ardida, porque no quiero pagar asistencia, ya prefiero entrar a la cárcel. Pero no es así, se tiene que cancelar todo, por eso se dice, se tiene que liquidar para que así se pueda desaparecer totalmente la asistencia. No es así porque pasen los años. Esa vendría a ser mi respuesta. Espero que te haya servido. Sí, gracias. No hay de qué. ¿Quién quisiera preguntar? ¿Alguien tuviera alguna otra duda? Creo que está todo claro. Y eso me alegra mucho. Espero que les haya gustado, les haya brindado algo de conocimiento así en su vida. Así que doy la palabra a Carol. Muchas gracias, Ana Cristina. Bien, una vez que hemos abarcado todo lo que es la asistencia familiar y el divorcio en cuanto a familia se denomina legislación, les voy a compartir una pequeña evaluación. Es un cuestionario, van a tener alrededor de unos 20 minutos para llenarlo, así que lo van a hacer con la más calma posible por el chat. ¿Ok? Acabo de enviarlo por el chat. Bien, quiero que me aclaren si están pudiendo acceder al formulario y si tienen alguna dificultad pueden hacérmela conocer. ¿Pueden acceder, chicos, al formulario? ¿No tienen ninguna dificultad? Me gustaría que alguien me confirme. Sí se puede acceder, Carol. Súper. Bien, les dejo que resuelvan en total tranquilidad. Disculpe, ¿podrían volver a enviar? Se me acaba de ir el internet y vuelvo a ingresar. Por favor. Claro que sí. Gracias.
Bueno, ¿cómo vamos con el llenado del formulario? Vamos terminando de llenar, chicos, chicas, les rogaría. Y a tiempo de hacer mención de esto, me gustaría invitarlos. La Oficina Jurídica para la Mujer está realizando un taller este día sábado, versa sobre tecnologías de la información y comunicación. Y todas las dudas, inquietudes que tengan, va a ser un técnico el que dicte el taller. Les acabo de compartir el afiche y enseguida les voy a compartir el enlace Zoom. La hora son a horas 19 p.m. y es abierto, está dirigido a jóvenes de los municipios de Punata, Sacaba, Yacoyo, Vinto. Entonces, me gustaría saber quiénes ya llenaron el formulario levantando su manito y en lo que van terminando les comparto la información y el afiche por el grupo de WhatsApp. Perfecto, Jessica. Puedes retirarte si es que tienes otra clase. Bien, muchachos, muchachas, me gustaría que se manifiesten también aquellas personas que ya han terminado de llenar el formulario. Por el chat lo pueden realizar. Asimismo, queremos extender una vez más nuestro agradecimiento con la Oficina Jurídica para la Mujer, con la Diputación de Cáceres y AUPEX por hacer posible este emprendimiento en el marco del proyecto Promoviendo el Liderazgo y Empoderamiento de Mujeres en Tiempos de Pandemia. Agradecerles por su tiempo en lo que van terminando de llenar el formulario.
Espero hayan logrado terminar de llenar el formulario. En este momento se va a cerrar. Y quiero agradecerles por su tiempo, por ser parte. Nos estaríamos viendo el siguiente miércoles en la misma hora. Si alguien más quisiera manifestarse antes de dar nuestras despedidas, me gustaría que tome la palabra. Creo que Erlinda estaba levantando su mano por ahí. Y si no, agradecerlos a todos por su tiempo, por su espacio, y agradecer a la Oficina Jurídica para la Mujer, a la Diputación de Cáceres, a OPEX y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que tengan un buen resto de jornada y disfruten. Gabriela Nogales, ¿cuál es tu duda? Gracias, Carol. Bueno, en realidad es sobre justamente el formulario que pusiste en los comentarios y es respecto a los casos. No sé si podría comentarlos porque me surgieron dudas y tal vez podrían aclararse. Por favor, Claro que tal sí. vez. Bueno, es eh, con respecto al primer caso, la verdad no supe qué responder respecto a si el padre ingresaría a la cárcel y si la madre estaría en la disposición de poder exigir eh, asistencia familiar, puesto que creo que, si no estoy mal, dos meses creo que era el tiempo. Y bueno, lo otro era respecto al adolescente que tenía 17 años, que había salido y que no había logrado aprobar a la Facultad de Medicina y bueno, tampoco se ponía a estudiar. Entonces, no sé si es que yo he malinterpretado mal el texto del artículo 109. No sé si el hecho de que se dé la asistencia solo cuando sea evidente resultados efectivos, sea para la extensión o también así para la asistencia familiar general, o sea, hasta la mayoría de edad necesariamente. Sobre el punto, Gabriela. Hasta la mayoría de edad están obligados a prestar asistencia familiar. Esto en virtud del interés superior del niño, niña o adolescente. Pero ya a partir de la mayoría de edad, como esta persona adquiere capacidad de hecho, es decir, la capacidad de adquirir derechos, contraer obligaciones, pero además ejercerlos, depende mucho. Siempre y cuando esté estudiando y demuestre resultados efectivos, corresponde la extensión. Si acaso ha cumplido 18 años y no demuestra resultados efectivos, no corresponde la extensión de la asistencia familiar. Entonces, independientemente de si el muchacho, puesto que tenía 17 años, y a pesar que no esté correspondiendo quizá con su deber de ser buen estudiante y esforzarse, independientemente de eso, necesariamente tiene que recibir asistencia familiar. No, nada que ver eh, el hecho de que si corresponde o no. ¿Estoy bien? Sí, o sea, hasta los 18 años va a seguir percibiendo asistencia familiar, porque es una obligación. Te recomiendo leer el artículo 108 de la Constitución Política en su numeral 9 y 10. Me gustaría, si es que lo tienes a mano, lo puedas leer, y ahorita estoy sin Constitución a la mano, pero establece claramente que es un deber y una obligación de los padres satisfacer las necesidades de los hijos y de los hijos a sí mismos cuando los padres sean personas de la tercera edad. Entonces, toda vez que es un menor de edad y no tiene aún la mayoría de edad, aún no se le puede, o sea, no sigue gozando de este derecho. En el momento en que cumpla 18 años y si esta persona no se está capacitando, no está demostrando estas necesidades, ya dejaría de corresponderle la asistencia familiar si no muestra estos resultados efectivos. Sí, justamente acá tengo la Constitución conmigo. Muchas gracias, Carol, en serio, por la aclaración. Si puedes darle una lectura a los numerales que te dije para que los demás también escuchen, sería ideal. Claro,
¿Crees que me podrías repetir los numerales? Era el artículo 118, ¿no? 108. 108, Ay, numeral 9 y numeral 10. ya. Bueno, el numeral 9 manifiesta asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos. Y el numeral 10, asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes. Entonces, prestar asistencia familiar es un deber hasta los 18 años. Mas, sin embargo, en el momento que una persona adquiere la capacidad de hecho, ya mucho depende de esta condición. Primero, la formación y segundo, los resultados efectivos. Bien, muchachos, ¿alguien más que tuviera una duda antes de cerrar este taller y agradecer una vez más por su presencia? Bueno, Muchas si no, gracias. a ti, Gabriela. Si no existen más dudas o inquietudes, quiero expresarles una vez más mi gratitud por su tiempo y nos estaríamos viendo la siguiente semana, el día miércoles. Recordarles que el enlace es permanente y es el mismo para todas las sesiones durante el taller y les vamos a estar avisando también la fecha indicada para que al término las personas que al menos hayan cumplido con el 90% de asistencia a estos talleres cuenten con su certificado. En ese sentido, que tengan una linda tarde. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a ti, Carito.